Diagrama de fuerza sobre un objeto que se desplaza sobre un plano horizontal. En primer lugar, representamos el sistema de referencia centrado en el centro de masa, centro de gravedad o centro geométrico del objeto. En este caso, al ser de esa forma, es muy fácil de determinar. En segundo lugar, representamos las fuerzas que son el peso, la respuesta del suelo a ese peso, que será la normal, una fuerza F que llamaremos 1 también, para diferenciarla de cualquier otra que planteemos, y una supuesta fuerza de rozamiento que puede existir o no dependiendo de las características de las superficies de contacto, el rozamiento que os he comentado. En segundo lugar, planteamos la segunda ecuación de la dinámica o segunda ley de Newton para cada eje. Y para cada eje X, el balance será sumatorio de fuerzas igual a masa por la aceleración, es decir, F1 menos la fuerza de rozamiento igual a la masa por la aceleración. Para el eje Y tendremos que ese sumatorio de fuerzas es 0 porque no hay movimiento en ese eje. Al no haber movimiento en ese eje, la normal, que es considerada positiva, menos el peso será igual a 0 y la normal valdrá lo que el peso, aunque el módulo, porque sabemos que siendo la normal una fuerza y el peso también, ambas y si ahora planteamos una segunda fuerza que vamos a llamar F2 con una inclinación de un ángulo alfa, el que sea, ¿cómo se modificarían esas ecuaciones sobre cada uno de los ejes? Pues los tendremos aquí ahora, porque fijaros, la fuerza F2 la tenemos que descomponer en dos. Una, la F2x, que será la que va a contribuir al movimiento en el eje X, que vale lo que la fuerza 2 por el coseno del ángulo alfa. Dígase lo que valga el ángulo alfa. La F2y vale lo que el vector F2 por el seno del ángulo alfa. Cuando esto lo aplico a cada uno de los ejes, el eje X se convierte en esto otro. Hemos dicho F1 menos la fuerza de rozamiento más la componente X de la fuerza 2. Eso es igual a la masa por la aceleración. Y para el eje Y tendremos que es la normal más la componente Y de la fuerza 2 menos el peso, como desde el principio. ¿Qué ocurre? Que el movimiento sigue sin realizarse en el eje Y. Luego entonces esta ecuación ahora no es exactamente igual que la anterior. Si despejamos la normal, que es la que nosotros necesitamos para calcular la fuerza de rozamiento, que aparece en el eje X, veremos que ahora vale lo que el peso menos la componente Y de la fuerza 2. Fijaros la diferencia. ¿Qué ocurre ahora si el objeto, en lugar de estar en un plano horizontal, está en un plano inclinado? Pues que tendremos un ángulo alfa, valga lo que valga, un objeto apoyado sobre la superficie inclinada, al que le vamos a suponer que va a realizar un movimiento ascendente por él, aplicándole una fuerza, e inmediatamente vamos a representar el sistema de referencia centrado en el objeto. Ese sistema de referencia tendrá un eje X paralelo a la superficie de contacto con el plano inclinado y un eje Y perpendicular a esa misma superficie. Si representamos de nuevo el diagrama de fuerza, suponiendo que existe una fuerza que es la que tira de él, tendremos una F1, tendremos una fuerza peso perpendicular siempre a la superficie inferior del plano inclinado, es aquella que es horizontal, una normal, que es la respuesta de ese plano inclinado al peso de ese cuerpo, por lo menos a la componente Y de ese peso, que la tenéis aquí, y contraria al movimiento que hemos supuesto, una componente X del peso y la que hemos planteado siempre como posible, una fuerza de rozamiento en el caso de que lo haya en función de las superficies que han entrado en contacto. La normal, que no la hemos representado aún, está aquí. Y ahora, ¿cómo quedaría aplicar la segunda ley de Newton al movimiento de esta masa? Pues teniendo en cuenta
la descomposición que hay de vectores, tenemos que para el eje X la misma segunda ley sería, en primer lugar, la fuerza 1 y en contra de ella las otras componentes. Componente X del peso menos la fuerza de rozamiento. Como suponemos que va a haber movimiento, la ecuación, el segundo término será masa por la aceleración. En el caso del eje Y, ¿qué tenemos? En el caso del eje Y tenemos que no hay movimiento en ese eje, la normal está definida en el sentido positivo del eje Y, y en contra de ella está la componente Y del peso. Eso, como no hay movimiento en ese eje, será 0, el segundo término de la segunda ley de Newton, y la normal valdrá lo que la componente Y del peso. Pero todavía no hemos dicho lo que vale cada una de las componentes, y esto es lo que yo quiero destacar. Fijaros, el ángulo alfa está definido en el plano en esa posición. Por semejanza de triángulo, el ángulo alfa vuelve a estar aquí. Y fijaros, la componente X del peso va a valer lo que ese peso multiplicado por ¿qué? Pues teniendo en cuenta dónde está ese ángulo alfa y dónde estamos proyectando la componente X del peso, va a ser el cateto opuesto a ese ángulo, lo que viene a ser seno de alfa. La componente Y del peso, ¿cuál va a ser? Lo del valor del peso multiplicado por ¿qué? Por el cateto contiguo, que en este caso a ese ángulo alfa es ¿qué? El coseno de ese ángulo alfa. Esta característica hace que parezca que hayamos invertido senos y cosenos en este caso, pero nosotros lo único que estamos calculando es cada una de las componentes de esa fuerza, peso en este caso, en función de la distribución que tenemos en el diagrama. ¿Dónde está el ángulo alfa? Aquí. ¿Dónde está el otro ángulo alfa? Aquí. ¿Cuánto va a valer la proyección del vector P sobre el eje Y? Que aquí la tenemos. Esta. Lo que el valor de P por el coseno de ese ángulo. ¿Cuánto va a valer la componente X que es la proyección de P sobre el eje X? Pues lo que el valor de P por el seno de ese ángulo, que es tal como hemos puesto aquí. Dicho eso así, las ecuaciones que nos aparecen en cada uno de los ejes van a quedar de la siguiente forma. F sub 1 menos P por el seno de alfa menos el coeficiente de rozamiento por n, que en este caso va a valer, según lo que nos dice esta ecuación, P por el coseno de alfa. Y eso va a valer lo que la masa por la aceleración del sistema. Para el eje Y va a quedar definido como teníamos aquí. Normal igual a P sub I, que es P por el coseno de alfa, que es lo que nos ha permitido calcular la primera. A partir de aquí ya sustituimos P por su valor, que es en este caso masa por gravedad, y todo lo que queda después ya es sustituir valores y despejar la variable que nosotros estamos buscando, o incógnita, la aceleración o F sub 1, si fuera el caso. ¿Qué ocurriría si además de tener un plano inclinado, un ángulo alfa, tuviéramos no solamente una fuerza ascendente paralela al plano, sino una segunda fuerza, F sub 2, con un ángulo de inclinación también? Bueno, no deberíamos de llamarla alfa, deberíamos llamarla beta. Pues se resolvería el problema de la misma manera que hemos resuelto antes. Hacemos el diagrama de fuerzas, por supuesto la fuerza peso perpendicular a la superficie de la Tierra, identificamos el ángulo alfa aquí también, igual que en su proyección sobre el eje X, aquí como estáis viendo en el dibujo, la normal, la supuesta fuerza de rozamiento, que siempre contamos con ella porque ya nos aparecerá en algún problema. Y ahora vamos a ver cómo quedan las ecuaciones aplicadas a cada uno de los ejes. La ecuación quedaría como sumatorio de fuerzas igual a masa por aceleración, y ya sabemos que sería para el eje X
F sub 1 más la componente X de la fuerza 2 menos la componente X del peso menos la fuerza de rozamiento, y eso va a ser igual, como hay movimiento en ese eje, a la masa por la aceleración. En el eje Y vamos a ir dejando espacio, que nos quedamos sin sitio. Uy, ya me he equivocado. En el eje Y tendríamos la normal, definida en el sentido positivo del eje Y. Se me ha olvidado representar el vector propiamente dicho. Menos la componente Y del peso. Más, ¿quién? La componente Y de la fuerza 2. No hay movimiento en ese eje, sigue siendo 0. Claro, ¿dónde va a estar la única dificultad de este problema? No en identificar este tipo de balance de fuerzas, sino en qué tengo que poner yo para poner cada una de las componentes, porque mientras que P sub X y P sub Y siguen siendo las mismas, P sub Y va a ser lo que el coseno del ángulo alfa y P sub X lo que el seno del ángulo alfa, ahora me encuentro con que la componente F sub 2 se tiene que descomponer entre F sub 2X, que ahora va a tener la del coseno de beta, otro ángulo distinto, y F sub 2Y, la de el seno de beta. Todo lo demás es exactamente igual. Nosotros vamos a sustituir los valores correspondientes con ayuda de la calculadora, tanto para el seno del alfa, el coseno de alfa, coseno de beta y seno de beta, y el problema se resuelve exactamente igual. He olvidado representar la descomposición vectorial del vector F la descomposición del vector F, como podéis comprobar, F2, perdón, en el diagrama de fuerzas. Eso no se nos puede olvidar. Ya se me ha olvidado a mí. ¿Veis? Así.